Buenas, comenzamos con el tema número 10, titulado La Segunda República Española, que abarca desde el año 1931 hasta el año 1939, que finaliza el periodo republicano en España, el segundo periodo republicano. Y concretamente también nos encontramos dentro del tema con la Guerra Civil Española, que empieza en el año 1936 y se prolonga hasta el año 1939. Encontramos que, antes de comenzar el tema, que estas dos fechas coinciden en el tiempo, desde el 36 al 39, y es que la Segunda República durante la Guerra Civil sigue funcionando, al menos en la zona que sigue manteniendo la legalidad republicana. Se siguen manteniendo las instituciones republicanas, al igual que durante los años de la Guerra Civil se va unificando el poder en la figura de Francisco Franco, y es el inicio de la dictadura franquista, prácticamente, si lo queremos ver, prácticamente desde el año 36. En primer lugar, la dictadura de Primo de Rivera, como hemos visto en vídeos anteriores, acaba terminando, se deja hasta la dictadura de Primo de Rivera, se marcha al exilio, el rey encarga gobierno a nuevos generales, como Berenguer o Aznar, pero no acaban reconduciendo la situación hacia una política democrática. No son capaces de encauzar la situación, principalmente porque desde una postura reaccionaria les cuesta bastante, y por otro lado por la negativa de las fuerzas políticas democráticas en España. Nos encontramos con esta situación en la que se firma el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián lo firman principalmente los partidos republicanos, que empiezan a surgir, y algunos ya están bastante implantados durante los últimos años de la Restauración, como por ejemplo el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, y también los partidos del movimiento obrero. Empiezan a aparecer muchos partidos dentro del movimiento obrero, pero por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, que ya existía a finales de la Restauración e incluso a finales del siglo XIX, se suma al Pacto de San Sebastián. También coincide con un manifiesto de intelectuales al servicio de la República, por ejemplo Ortega y Gasset, que se suman al pronunciamiento a favor de una república y terminar con la monarquía de Alfonso XIII. Por tanto, se convocan elecciones municipales para el 12 de abril del año 1931, en el que está bastante igualado las candidaturas que se presentan por la monarquía y las candidaturas que se presentan por la república, y se acaba siendo como un plebiscito entre monarquía o república en las elecciones municipales. Pensemos que todavía seguía existiendo los partidos políticos de la Restauración, que más o menos se podrían encuadrar con los monárquicos, por ejemplo, con el Partido Conservador. Siguen actuando manteniendo cierto grado de cacique, sobre todo en las áreas rurales, y se puede decir que aunque sacaron más concejales las candidaturas monárquicas, las candidaturas republicanas ganaron en las grandes ciudades donde el efecto del cacique era mínimo. Y por tanto, mediante una proclamación popular, prácticamente se acaba decantando el país por la república. Alfonso XIII marcha al exilio el día 13, pues el día 14 de abril se proclama la Segunda República Española. Asume el gobierno provisional una serie de líderes, los principales firmantes del pacto: Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, un gobierno provisional, y se procede a realizar unas elecciones en España. Aún así, este gobierno provisional empieza a hacer ciertas reformas tendentes a mejorar la grave situación que vivía el país. Pensemos que un acontecimiento fundamental en la historia de España nunca podemos olvidarlo, su relación con el contexto internacional y europeo. Por un lado, ya se ha producido la crisis de 1929, el crash del 29 que empieza en Estados Unidos tarda un poco en llegar a Europa, incluso a países como Francia o España tarda un poquito más, pero ya se empieza a notar la crisis mundial de 1929, y también es el periodo justo de entreguerras, ¿vale?, en el que las democracias parlamentarias europeas
están en retroceso y empiezan a radicalizarse mucho las posturas. Por un lado tenemos el ejemplo del sistema comunista soviético en la URSS, que se afianza con fuerza en la década de 1930, y por otro lado las dictaduras fascistas, por ejemplo Mussolini, incluso ya según vayamos entrando en la década el nazismo en Alemania. Radicalizan mucho la situación y España, por tanto, también es víctima de esta situación europea. Las elecciones que se producen en España, aún actuando ya el gobierno provisional, las convoca el presidente de la República, en este caso es Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora es un político republicano, digamos, conservador. Creo que este tema lo hemos tratado muchas veces en clase, ¿no? Que no tenemos que por qué relacionar a la República simplemente con la izquierda, aunque muchas veces en las discusiones que tengamos siempre se alude a esa característica, pero no tiene por qué. En la República ganaron partidos de derecha las elecciones y se presentaban partidos de derecha, partidos de centro. Y no hay otra característica más que el presidente de la República, durante sus primeros años, Niceto Alcalá Zamora, era de centro derecha, un conservador. Y bueno, las elecciones las acaba ganando el Partido Socialista con 115 escaños, aproximadamente el 25% de los electores. También tenemos el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, un partido que se ha ido moderando desde sus posturas anticlericales a finales en la crisis de la Restauración. Se ha ido moderando hasta ser un partido más o menos, podemos situarlo en el centro político. También tenemos el Partido Republicano Radical Socialista, de Marcelino Domingo, Esquerra Republicana, de Maciá, Alianza Republicana, de Manuel Azaña. Son partidos políticos en la mayoría del republicanos, todos los que participan en las elecciones, aunque hay partidos monárquicos que también participan en las elecciones dentro de la República. Y por tanto, en este primer gobierno que se conforma a partir de estas elecciones, entran los partidos republicanos, un gobierno de un amplio espectro, una coalición de partidos bastante amplia, y también entran los socialistas en el gobierno, incluso con 4 ministros. Destacan, por ejemplo, los ministerios de Azaña en guerra, por ejemplo, también el Ministerio de Trabajo, liderado por Francisco Largo Caballero. Y nos encontramos que se empieza a construir se crean unas cortes constituyentes a través de estas elecciones que acabamos de mencionar, unas cortes constituyentes que elaboran una constitución, la Constitución de 1931, en la que se establece por primera vez en España un sufragio universal masculino y femenino. Pensemos que en las elecciones del 31 la ley electoral, aunque estábamos dentro de un sistema republicano, no permite aún todavía votar a las mujeres, pero una vez que ya se aprueba la Constitución, para las siguientes elecciones, que serían las de 1933, ya sí pueden votar por primera vez en la historia las mujeres en España. También se desarrolla como hablábamos, una constitución que establece la República como sistema político de gobierno, con un parlamento unicameral. Nos volvemos a encontrar con que la Constitución española de 1931 vuelve a ser unicameral, al igual que la de 1812, las otras que hemos estudiado durante el temario de segundo de bachillerato, la gran mayoría, todas, eran bicamerales. Otras características importantes de la Constitución es que se desarrolla el Estado integral, un concepto propio de la década de 1930, pero que viene a simbolizar el autogobierno de ciertas regiones en España, como ya veremos, que van a terminar teniendo su acceso a estatutos de autonomía. Una vez ratificada la Constitución, sin el consenso total de los grupos, las Cortes que habían sido constituyentes automáticamente se transforman para no realizar otra nueva consulta electoral, se ratifican como Cortes Generales y Ordinarias y por tanto también empiezan a legislar.
Encontramos varias políticas que se desarrollan durante este periodo. Por ejemplo, podemos destacar la política religiosa dirigida, bastante impulsada por Manuel Azaña, en la que se separa claramente la Iglesia del Estado. Se deja de pagar el salario a los clérigos, a los párrocos. Incluso esta política lleva a una tensión muy latente en la historia de España. Pensad que siempre hemos analizado las constituciones, la historia del constitucionalismo español desde una óptica confesional a confesional, con tolerancia religiosa, pero ahora mismo se constituye un Estado laico y toda la enseñanza pasa a ser laica y estar en manos del Estado. Otra de las políticas que desarrolla Manuel Azaña, en su papel no solo de presidente del gobierno, sino también dentro de su cartera ministerial, es la de intentar someter a jurisdicción civil los cargos, la alta jerarquía militar. Evitar que vuelvan a ser o que se vuelvan a tener esa consideración psicológica de volver a ser los garantes de la unidad de España y estén sometidos al poder civil y democrático de la República. Otra de las características importantes del periodo es la desarrollada por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, reducción de la jornada a 8 horas, periodos vacacionales, lo que podríamos intuir como un inicio de una especie de sistema del bienestar para la época, ¿vale? En la aplicación de políticas sociales lideradas por el socialista Largo Caballero. Estas nuevas formas de aplicar la política también tienen su reflejo en el intento de reforma agraria. La reforma agraria consiste en, sobre todo, el gran problema que ya hemos analizado también durante el siglo XIX, es el problema del latifundismo en España, sobre todo en su mitad meridional. La tierra estaba en manos de grandes latifundistas, de grandes terratenientes que mantienen a jornaleros agrícolas en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, que apenas tienen para ganarse el sustento y además un sustento muy estacional. Por tanto, la reforma agraria lo que hace es dividir esos grandes latifundios, que a veces son improductivos, lo dividen hacia minifundios y darle tierra a los propietarios. Lo cual nos lleva a una política bastante, se empieza a tener en contra a los grandes aristócratas españoles, a la Iglesia Católica y al ejército. Empiezan a tener en contra el nuevo gobierno republicano sectores muy pujantes y muy poderosos en su contra, que acaban desembocando, por ejemplo, en el golpe de Estado de Sanjurjo del año 1932. Un golpe de Estado de un general, el general Sanjurjo, que al final acaba siendo condenado, pero se le conmuta la pena y acaba partiendo al exilio a Lisboa. Esto acaba poniendo sobre aviso al gobierno republicano, en lo que se conoce el periodo históricamente como el bienio progresista dentro de la República, y que, como resumen general, antes de analizar por qué terminó, podemos decir que se establece la nueva Constitución del año 31, el jefe del Estado en este caso es Niceto Alcalá Zamora y el presidente del gobierno es Manuel Azaña. En esta situación también encontramos que no solo hay grupos reaccionarios contrarios a las reformas del gobierno, sino también encontramos la oposición, por ejemplo, de sindicatos anarquistas, de la CNT, especialmente desde su dirección, desde la FAI, propugnan intentos de mantener viva la llama de la revolución, y por tanto se desarrollan los acontecimientos de Casas Viejas que el gobierno acaba reprimiendo duramente y por la opinión pública acaba desgastando tanto al gobierno que el presidente del gobierno, Azaña, acaba dimitiendo, y el presidente de la República acaba convocando nuevas elecciones para el año 1933.